buenas, ya estamos por aquí otro nuevo día. Acordarse de compartir mis vídeos, de presentar mi canal, amistades de vosotros, de darme el like para que este canal pueda seguir subiendo, podamos seguir creando. Que como ya os he dicho muchísimas veces, esto tiene muchísimo trabajo detrás y necesito vuestra ayudita. Hoy os traigo un caso. Hoy os traigo un caso que me puso los pelos de punta, pero vamos, horroroso. Me parece algo escalofriante, algo un sinsentido. No sé ni cómo definirlo. Seguro muchos de vosotros lo conoceréis y otros muchos no. Yo había escuchado hablar de él, del caso, pero no lo había visto tan en profundidad como cuando me he puesto a buscar información y a prepararlo. Y bueno, vamos a comenzar con él y vosotros mismos vais a opinar. El tatuador de Valdemoro, lo he titulado. El caso que os voy a contar sucede en 2019, que tampoco hace tanto tiempo. Y claro, sucede en Valdemoro, en Madrid. Pues estamos en Madrid el 15 de octubre del 2019 y os presento a Emilce. Emilce es una chica de 18 años que en ese momento estaba estudiando peluquería y estética. Era una chica normal, tenía una familia normal y tenía mucha ilusión por montar su salón de peluquería y estética. Es más, ya ella lo tenía hablado con su madre, que cuando terminase los estudios, pues como que le iban a ayudar a poder buscar un local y montar todo lo que ella realmente le hacía ilusión. Pues vamos al fatídico 15 de octubre del 2019. Emilce sale de su casa, o sea, de casa de sus padres. Ella vivía con sus padres y una hermana. Pues sale sobre las 11:30 de la noche para ir a ver a Leonardo Valencia. Ellos eran amigos desde hacía unos meses atrás. Él era tatuador y vivía cercano a la casa de Emilce. Él tatuaba de manera ilegal, en su propia casa. Os podéis imaginar, ¿no?, que ahí ni sanidad está metido por medio y bueno, que no puede ser, que eso es totalmente ilegal. Aparte de esto, vendía también sustancias ilegales. O sea que por un lado y por otro era un buen prendita. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Leonardo, os voy a contar un poco de él. Es de origen colombiano, pero desde los 3 años estaba viviendo en España. Él vivía aquí en España con su padre, con el cual tenía una malísima relación. Es más, los servicios sociales tuvieron que acudir en varias ocasiones cuando él era pequeño. En el momento de este hecho que os voy a contar, Leonardo tiene 27 años. A él le gustaba el gimnasio, la gente hablaba muy bien de él, decían que era simpático, amable, que cuando iban a tatuarse a la casa de él, que se comportaba muy bien, que los trataba bien. O sea, realmente nadie hablaba nada extraño. Pues Leonardo le había prometido hacerle un tatuaje a Emilce. Se lo hizo y a raíz de ahí es donde se forja la amistad de ellos, ¿no? Emilce tenía novio, Jason, con el que llevaba bastante tiempo. Ella, cuando salió de su casa hacia la casa de Leonardo, llamó a su novio y hizo el camino hablando por teléfono con el novio. Esa noche Emilce va a casa de Leonardo para comprarle unas pastillas ansiolíticas. Como él vendía todo tipo de sustancias ilegales, pues dentro de todo eso también tenía pues pastillas y tenía todas estas cosas. Las pastillas se llamaban Ribotril. Llegó a su casa y ahí estuvieron un rato de charla y también tomaron algo. Emilce llegó a casa de Leonardo sobre las 12 de la noche, ya siendo 16 de octubre, y tuvo conexión en el WhatsApp hasta las 2:20 de la madrugada. Leandro vivía en un adosado y los vecinos comenzaron a quejarse esa misma noche, ¿no?, de un humo muy negro que salía con muy mal olor de la zona trasera del adosado. Ahora entra en esta historia la exnovia de Leandro. Ellos llevaban bastante tiempo separados. Es más, ella tenía otra pareja. Pues de madrugada, ese mismo día, ella recibe unos mensajes de WhatsApp de Leonardo que le dice en uno de ellos: te quiero.
él como que estaba un poco obsesionado con, no sé, con llamar la atención de ella, porque ese tipo querer no quiere a nadie, o sea, no es que estuviera obsesionado porque la quería. Y otros mensajes que le seguía diciendo otro tipo de cosas, hasta que llega un mensaje que ya era súper inquietante, que le dice que ha acabado con la vida de alguien y que tenía razón, que no había sentido nada. Bueno, pues todo queda ahí porque realmente se supone que la chica, y digo se supone porque, bueno, ahora os contaré, no cree lo que él le dice, ¿no? Ella no ve ese mensaje como una cosa real. A la mañana siguiente, ya siendo día 16, los padres de Milce se dieron cuenta que su hija no estaba. Los padres se levantaban muy temprano y normalmente se encontraban, vamos, a las 7 de la mañana por ahí ya estaban desayunando para ella irse a estudiar y los padres para trabajar. El padre, si no me equivoco, era guardia civil, bueno, o es el hombre guardia civil. Pues se dieron cuenta que su hija no había llegado esa noche a casa, que no había dormido allí. La llamaron por teléfono, pero el teléfono de ella daba apagado o fuera de cobertura. Emilce desde pequeña tuvo muchos problemas porque se sobrepasaron con ella y encima lo colgaron en redes sociales. Desde entonces necesitó ayuda psicológica, pues los padres, como nos podemos imaginar, estaban súper preocupados, porque claro, si ella seguía todavía necesitando ese tipo de ayuda y la niña no había aparecido, bueno, la niña, la chica de 18 años no había aparecido a su casa a dormir, pues una cosa que no era habitual en ella, pues normal que los padres se preocuparan y bastante. Volvemos con Celia, la expareja de Leonardo. Leonardo sobre las 4 de la tarde le escribe otro WhatsApp que le decía: la he cagado, por favor, ayúdame. Celia le contesta que estaba en una cita médica. Ella tenía cita con el médico en un ambulatorio y que hace Leonardo, que va a buscarla allí al médico. Y esperó hasta que ella terminase su cita. Ya eran sobre las 4:30, cuando Celia sale de la consulta médica y se encuentra a Leonardo con un olor muy feo y con el pantalón manchado como rojizo, amarronado, pero con muchas manchas. Se fueron los dos juntos y se les aprecia por las cámaras de seguridad de los centros comerciales que van a comprar cosas, pero cosas totalmente inusuales, como un hacha, una pala, un carrito de obra. También productos de limpieza y ropa para Leonardo. Después de las compras se fueron los dos a casa de Leonardo. Él le contó que había acabado con la vida de una chica. Pero Celia de primeras no lo creía, como pasó con el mensaje que os conté antes. Ella pensaba que él quería meterle miedo, puesto que Leonardo había sido muy abusivo cuando ellos fueron pareja. Después también os hablaré de este tema. Cuando llegaron a casa de Leonardo y vio sangre por toda la habitación, en ese momento él le dice que si no le cree que baje al sótano para ver lo que había hecho. Celia, obligada por Leandro, limpia el lavabo y veía lo mismo en este como que en la bañera, la cantidad de sangre que había. Ahí ella empieza a pensar que podía ser cierto que había cometido un crimen. Aprovechando que habían venido al adosado unos clientes, vamos a llamarlo así, ¿no? Unos clientes de Leonardo a comprar sustancias, pues Celia le manda un WhatsApp a su novio contándole por encima lo que estaba sucediendo. Y el novio le dice: sal de ahí corriendo. Vamos, a mí no me hace falta preguntarle a mi novio qué hago en una situación como esa. Pero bueno. Al poco Celia encuentra en la basura, en una de las basuras, no, o sea, en un bombo de basura, no en bolsa, sino en bombo. Digo que no en bolsa porque lo de las bolsas después es diferente, después contaré cómo va la historia. Pero bueno, dentro de un bombo de basura se encuentra el cráneo y las vísceras de una persona. Ahí es cuando sale de ese adosado y se pone a correr como loca hasta encontrarse con su novio, que le da el encuentro para llevarla al cuartel de la Guardia Civil. Cuando Leonardo vuelve de hacer la venta, se dio cuenta que Celia no estaba y lo único que hizo fue mandarle un WhatsApp, y ese WhatsApp le pide que por favor no lo delate. Que emana de locos. Bueno, locos. No, locos no.
porque de locura no tenía nada, ninguno. Celia, completamente horrorizada en la comisaría, les cuenta todo a la Guardia Civil y colabora absolutamente en todo con ellos, vamos. Les cuenta a la Guardia Civil que estuvo ayudando a Leonardo porque él le había dicho que a la que realmente había querido hacerle eso era a ella. La Guardia Civil le dice a Celia que los tiene que llevar a casa de Leonardo. Cuando llegaron allí se encontraron a Leonardo regresando con un carrito de la compra, en el cual estaba transportando las bolsas de plástico con los restos de Emilce. Pero bueno, eso de momento la Guardia Civil no lo sabe. Lo ven regresando con un carrito de la compra, ya está. Y ahí lo fueron a detener. Cuando lo están deteniendo, y él muy, pero que muy tranquilo, que esto le llama la atención a los guardias civiles, al más no poder, porque es que no era normal, les pregunta si iban a detenerlo y los agentes le dicen, ¿por qué tendríamos que detenerte? Y él le contesta, por lo que os ha contado mi exnovia. Leonardo no ayuda a los agentes, pero tampoco pone ningún tipo de resistencia. Los agentes que entraron a la casa contaron que a pesar de estar acostumbrados a mil cosas, pero que aquello fue terrible, sobre todo por el olor y la oscuridad de esa casa. Era un poco, yo creo que un poco de todo lo que había allí. En una habitación tenía una pared entera con cuchillos, armas que eran verdaderas, o sea, armas me refiero a pistolas. Tenía máscaras, dagas, taser, bates de béisbol y mil cosas más. Esa casa no era de Leandro, él vivía allí de ocupa. La luz la tenía enganchada, el agua no tenía, directamente no tenía. Él con botellas de agua es con lo que él, pues, sobrevivía en esa casa. Y yo me vi a hacerme un tatuaje allí, señores. A ver, imagino que la gente que irían allí no lo sabrían, pero vaya tela, vaya tela. La zona donde se dedicaba a tatuar estaba decorada con temas esotéricos, ocultistas y gore. A ver, que esto tampoco es que tenga mucho que ver, porque a ti puede gustarte todo ese tema para decoración, o bueno, o porque te guste saber, o te guste investigarlo, te guste leerlo. Eso no quiere decir que lo vayas a llevar a la acción, pero tenía bocetos de tatuajes para hacer, pero entre ellos hubo uno que llamó muchísimo la atención y era una chica zombie, sexy, con cicatrices desde el ombligo hasta los pechos en forma de Y. Tenía diseccionado la aureola de los senos y esta zombie tenía en el antebrazo tatuado la misma daga, la misma que él le había hecho a Emilce. Los agentes encontraron esa basura, ese bombo de basura, donde estaba el cráneo y vísceras que Celia les había contado. También encontraron en la zona de la terraza ropa y restos de carne humana calcinados. Claro, él, después de hacer todo lo que os voy a contar ahora, intenta hacer desaparecer el cuerpo quemándolo. Pero cuando ese humo negro sale con ese olor tan insoportable, que llama muchísimo la atención, que los vecinos no empiezan a quejarse, pues tiene que parar con ese plan que tenía. En la autopsia se supo que tenía Emilce la gran cantidad de ribotril y también tenía alcohol en su cuerpo. Leonardo habría empleado el método Mataleón, pero no habría conseguido su objetivo. Habría intentado asfixiar a la mujer con un cordón, pero este se habría roto y le habría asestado una puñalada próxima al corazón. Después comenzó lo que se consideró una profanación del cadáver. Empieza a desmembrarla de una forma que llama la atención, porque es muy meticuloso. Va paso a paso, los investigadores dicen que es sadismo. Le diseccionó la aureola de los senos tal como se veía en el dibujo de la zombie. Luego el mismo corte en el ombligo, del ombligo hasta los senos, en forma de Y. Le quitó las vísceras, el cuero cabelludo, la cara y el tatuaje de la daga que él mismo le hizo, para luego meter la cara y el tatuaje en un bote con salmuera para conservarlo. Yo es que vamos. En el sótano estaba el torso de Emilce, bueno, torso, los huesos casi que quedaban, ¿no?
Este ser repartió los restos en bolsas de plástico. En la casa solo quedaba una, mm, y los demás restos los había repartido por los bombos de basura cercanos a su casa con el carrito de la compra que os conté antes, ¿no? 12 horas estuvo Leonardo con el cuerpo de Emilce en su casa, mientras hacía todo lo que os acabo de contar. Finalmente, Leonardo fue condenado a 25 años y 5 meses de cárcel, además de una indemnización de más de 140.000 euros que serían para los padres y hermana de Emilce. Quien sí fue absuelta fue su exnovia, Celia, después de 2 semanas en la cárcel, a quien le habría obligado o convencido para ayudarle a deshacerse de los restos y bueno, y limpiar la casa también, ¿no? Pero que luego habría denunciado lo ocurrido. Hay que decir que Celia no se sabe hasta qué punto, pero tenía un grado de discapacidad. No creo que fuera muy grande, pero bueno, la noticia lo cuenta así y yo así os lo cuento. Celia contó, que es lo que os dije antes que os iba a contar, la experiencia que ella había vivido con él cuando estuvieron de pareja, ¿no? Que en el tiempo que estuvo de novia con Leonardo había tenido experiencias horribles, como una noche que se despertó, bueno, una noche no, fueron varias, que se despertó y tenía una katana cerca del cuello, que le decía, voy a acabar contigo, y eso pasó, pues, 3, 4 noches. Él se hacía llamar el carnicero en una red social. Esa red social es sadoquista, imagino que me entendéis, donde ahí se podía ver cómo se ponían las máscaras, las mismas máscaras que he comentado, que tenía de decoración donde él tatuaba. En la foto que os he puesto, esa máscara totalmente horrorosa de conejo, que no sé ni cómo se describe, y otras máscaras que son las típicas que te dejan nada más los ojos fuera y son como para que cuando vas a entrar en un sitio donde hay fuego, humo o lo que sea, para que no lo respires. Las típicas que tienen para ponerle la bombona de oxígeno aquí. Yo no sé de dónde había sacado este tipejo, ese tipo de cosas, pero son horrorosas, vamos. Bueno, pues él aludió a su difícil pasado para defenderse, pero fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Emilce. Y 25 años de prisión me parece de risa. Me parece de vergüenza. Que las noticias digan 25 años como si eso fuese, oye, que ha matado a una persona. Que ya no solo es que la haya matado, es lo que ha hecho después con ese cuerpo. Que ella de eso, gracias al cielo, no se ha enterado, pero la familia sí. Que imaginarse lo que es el juicio, la familia, escuchando todo ese tipo de aberraciones. Eso tiene que ser muy, muy fuerte. Y le caen 25 años. Yo alucino. Bueno, pues a él se le realizaron muchas pruebas porque quería seguir la estrategia de decir que había tenido una enajenación mental, que tenía esquizofrenia, y él está en sus plenas capacidades mentales, vamos, totalmente, según la evaluación psicológica que le realizaron. También intentaron meter las sustancias ilícitas que había consumido él, pero de nada le sirvió. Vamos, es que ya lo que me faltaba es que le hubiera servido y encima le hubieran rebajado la pena. Vamos, ya entonces apague y vámonos. Luego inventó que ella murió sola, que él fue al baño y al volver la encontró muerta, pero tampoco lo creyeron. Como anécdota, ¿no?, de este caso, os digo que el abogado de este ser fue Marcos García Montes, el mismo abogado de Daniel Sancho. Y os quiero también decir otra cosa, vamos a ver, lo mismo Emilce que Celia. Emilce, la chica fallecida, asesinada, que Celia, que es la exnovia de él. Los dibujos que yo os pongo son inventados por mí, porque no he tenido una referencia donde poder verlos y poderlos pintar, puesto que salen pixelados. Él sí, hay sitios donde sale la imagen, pero de las dos chicas no he conseguido ninguna imagen.
Entonces, bueno, mm, como sí sé que, por ejemplo, la exnovia tenía el pelo de un color contra rosa, un rosa chillón, un rojo, un color así llamativo, pues a ella le he pintado el pelo de ese color para que haya una distinción. Pero que esas personas realmente no existen. Os lo digo para que, bueno, si alguien lo busca por internet, lo busca por algún lado, este caso, y dice, ¿dónde está la exnovia y dónde está la chica asesinada? Pues no, no aparece. Ahora os pregunto, esto habría que abrir un debate. ¿Reinserción en este caso? ¿Ustedes creéis que este tipo, después de pasar 25 años en la cárcel, que no va a pasar 25 años, porque saldrá antes, porque se portará de lujo, porque trabajará en la cárcel, porque sí, porque la ley es un cachondeo? ¿Creéis que este tío se va a reinsertar en la sociedad? ¿De verdad lo creéis? Por favor, dejármelo en los comentarios. ¿Y por qué hizo esto? Que no os lo he contado. Pues para saber qué sentía. Lo mismo que os tengo todavía que traer el caso de Clara García, el caso de, como le llaman, ¿no?, las brujas de San Fernando, que no me gusta porque el caso sería hacia ella, no hacia las asesinas. Lo hicieron para saber qué se sentía, pues este tipo igual. Es más, cuando le manda el mensaje a la exnovia, le dice que al hacerlo no ha sentido absolutamente nada. Está claro que no está loco. Problemas mentales no tiene. Pero ¿qué tipo de negrura tienes que tener en ese cerebro para tú tener la intriga de saber qué se siente? Es que de verdad es que no sé ni... Me quedo sin palabras. Y para dejarme a mí sin palabras es difícil. Por favor. ¿Y este tipo de gente lo dejan salir después a la calle? Mira, ahora mismo no recuerdo qué presidente del gobierno fue quien quitó los manicomios. Pero desde luego, vamos, ese es otro que había que coger y colgarlo. Porque esta gente deberían de estar recluidos, después de cumplir la condena en la cárcel, debería de quedarse recluidos toda su vida en un psiquiátrico. Aunque no tengan nada de cabeza. O sea, vamos a ver, aunque no tengan nada, según las evaluaciones psicológicas, pero esta gente no pueden estar viviendo en la sociedad. Es que no, es que esto es algo, vamos. Decirme qué pensáis de este caso, que me parece horroroso. Yo no sé, vamos. Esta criatura que fue a comprarle las pastillas, que me parece que tenía que haberlo hecho por medio de una receta médica con su médico de cabecera y en sus farmacias, pero bueno, vale. Y como era amistad eran amigos, pues se tomó algo con él y el otro coge y la mata. Y ya está. Y qué bien. Bueno, pues nada, aquí dejamos ya el caso, porque estoy completamente que me doy la vuelta yo sola, porque hay cosas que es que no me entran en la cabeza. Espero vuestras opiniones y prontito, muy prontito vendré con otro nuevo caso. Que paséis un muy buen día.